Hola, buenas noches. Vamos a llamar a mi compañera y después al invitado. A ver, el invitado. Hola, te veo, Hola, buenas noches. te veo, Brena, te veo hoy. Yo a ti no te veo, Vale, no pasa nada, pero estoy. pero está. A ver, A ver, esperamos a José Antonio Arjona, a ver si se un suma. momentito. Aquí está. A ver, a ver. Aquí Uy, está. se me ve media frente. Sí, Yo sí te veo y te escucho. yo te escucho, pero no te veo. Pero bueno, No, pero Hola, después se verá. Eh, hola, buenas Buenas noches. noches. hola, ahora, Ahora, ¿qué tal? ahora sí se ve. Ahora, Muy bien, no sé si hay poca luz, puedo encender alguna más. Vamos a ver, quizás sí. Mejor. Oh, bien, bien, se ve bien. muy bien. Sí, sí, Pues bien. buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos seguís desde el corazón. Esta noche, buenas noches, Ima, buenas noches, José Antonio. Buenas Esta noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta noche tenemos aquí con nosotros a José Antonio Arjona. Él, bueno, hace terapias transpersonal, presencial y online. Hace masajes energéticos, alineación de chakra. Tiene el grupo del diván de José, que a través del cual yo lo conocí, muy, muy interesante. Es un grupo de crecimiento personal y estudió en la Escuela Española de Terapia Transpersonal. Ujú. Hoy en día, José Antonio es creador de una terapia intensiva que es la que nos une hoy aquí en el programa, que se llama Resint. Ujú. Sí, exactamente. Bien, No sé esta, si, bueno, si queréis, pues me presento. Bueno, en parte ya lo has hecho tú, ¿no? Soy de la provincia de Málaga, España, para las personas que a lo mejor lo están escuchando desde fuera. Y como tú comentabas, Ana, hice la formación en psicoterapia transpersonal, o completé con lo que es la psicoterapia gestal, que es muy interesante también. Y luego a lo largo de los años, pues he ido incorporando, formándome. Es un camino de no terminar, de continuar, de experimentar. Y bueno, ya son bastantes años moviéndome en el tema de la terapia y la verdad es que bastante contento. José Antonio ha creado la terapia intensiva Resint, que es Sí, muy, muy interesante. En ella une varias terapias, digamos, haciendo un bloque de ellas. La verdad que es que nos encantaría, si nos lo permite José Antonio, sí, poder ir comentando cada una de las terapias, para qué sirven, qué consisten. sí. Yo quizá haría pues un primer enfoque para comentar por qué sale la idea de este tipo de terapia que yo he llamado Resing, que es reset intensivo, una terapia intensiva, que normalmente es una especie de retiro de 48 horas personal en el que vamos haciendo un proceso de cambio, de regeneración, ¿no? ¿Por ¿De dónde parte la idea? Porque después de bastantes años de terapia, estamos acostumbrados, evidentemente, a hacer una terapia cada cierto tiempo, cada semana, cada 15 días, cada 20 días, cada tiempo que se puede, vamos abriendo un proceso terapéutico. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que
que las terapias muchas veces quedan incompletas porque la persona no permanece, porque se encuentra mejor y ya dice, bueno, yo estoy mejor y voy a espaciar esto y voy a dejar y voy a continuar. Al cabo de unos meses, de un tiempo, pues la persona vuelve a vivir la misma problemática, la misma situación que tenía antes de iniciar la terapia. Luego también hay resistencias, ¿no? Cuando una persona empieza una terapia, sin duda está tocando temas que le pueden molestar internamente, que pueden doler, que pueden ser un reto, y se hace a un lado y, y pierde la oportunidad, ¿no? Porque volver de nuevo a un terapeuta, a un psicólogo, es luego un esfuerzo extraño. A mí me suele preguntar a las personas, José Antonio, eh, ¿tú crees que esto de la situación que yo tengo, esto se puede mejorar, se puede transformar, se puede arreglar? Y yo siempre digo que sí. Lo único que es imprescindible es que la persona permanezca en la terapia. Es decir, que no quede a mitad de camino, ¿no? Pero como eso suele ocurrir, y ya termino esta primera parte de explicación, como eso suele ocurrir pensando y de esta forma, un proceso de reseteo intensivo en el que aplicamos bastantes herramientas importantes y en el que conseguimos que la persona reestructure sus viejos programas. Es como si yo voy al mecánico y me dice, mira, que tiene el motor una avería determinada, y yo le digo, sí, pero me lo arreglas en 1 hora y media, que luego vengo por él porque me hace falta. Evidentemente, el mecánico te dice, no, mira, eso es imposible. Tienes que dejar el coche, tengo que abrir el motor, tenemos que cambiar algunas piezas. Y en esto se asemeja a la terapia de Resing. ¿Por qué? Porque la persona permanece durante esas 48 horas en un proceso intensivo en el que se abren los programas, se abre el entendimiento, se abren las circunstancias, los sucesos que se han ido planteando en la vida, se entienden y se transforman. Pero claro, no hay forma de dejarlo a medias, es un proceso completo, ¿no? Y esa es la idea del Resing, es un proceso completo de renovación. Entonces, perdonadme, entonces el resing es como si fuese un reseteo, como si fuese un quitarte los patrones antiguos para poder seguir con los patrones nuevos, ¿no? Exacto, exacto. Es como si tomamos el ordenador y decimos, venga, lo borramos y lo ponemos de fábrica. Vale. Y ahora vamos a meterle unos programas adecuados. Evidentemente, esto no se hace solo en 2 días. Luego hay un suma, un continuar, pero los cimientos se establecen y la persona ya sale con una herramienta y con un enfoque diferente, ¿no? Y además es sorpresivo, ¿no? En principio yo decía, bueno, también esto de estar 2 días con una persona, a ver qué le cuento, a ver qué le digo, a ver cómo nos encajamos. Pero es impresionante la forma en que todo se mueve y en que vas acoplándote en un espacio de compenetración, de apertura, un espacio muy tranquilo. Además vivo en el campo, ¿no? Eso también favorece un espacio muy tranquilo donde la persona se siente segura, ¿no? Que es lo primero que suelen decirme, tanto en el Resing como en las terapias. Me siento cómodo, me siento seguro. Eso es fundamental. Cuando la persona se siente segura, se siente capaz de abrir cosas que de otra manera no lo haría. O sea que después de eso salió uno con la ITV hecha, vamos, del todo. Sí, si hay que cambiar piezas, se cambian piezas. Perdonadme, aquí están diciendo varias cosillas. Sí. María
Loreto Medina dice que es muy interesante. Y el segundo, no sé si tú lo ves, Ana, ¿lo ves? Sí, pone, al enterarme el nombre de la terapia, me hizo clic. Estaba en un punto donde no veía la salida. Es de nombre lo que no veo. El nombre que Sí, no lo sí, veo. Sí, esta es una persona con la que he hecho un proceso de resin y la verdad, como digo, es que es un proceso de expansión y de apertura. Una cosa que dice, bueno, ¿esto es posible? Sí, sí, es posible. Y hay otro de Irmarats que dice, el cambio energético de su mano ha sido impresionante. Bien, bien. Maravilloso, maravilloso, genial. Pues eso es, sumar, siempre sumar. Ujú. están Beat, diciendo, sí, perdona, léelo, ¿lo leo yo? léelo tú. Sí, Bea Di Paolo dice, totalmente recomendable e interesante. Abajo pone otra cosilla más. Las letras son excelente, muy pequeñas, ¿verdad? excelente terapeuta. Bueno, agradezco todo eso. Pues si queréis, vamos entrando un poquito para que nos escuche, pues sepamos, bueno, a ver qué hacemos, si nos aburrimos en esos 2 días o no, o qué es lo que hacemos, ¿no? Bien, el Resing, en modo, como hemos dicho, es una terapia intensiva que incluye varias terapias. Una de ellas es psicoterapia transpersonal. Nos gustaría, por favor, preguntarte, José Antonio, en qué consiste y cómo es, cómo se hace. Eso es desde el punto de vista psicológico, esa es la psicoterapia con la que yo trabajo, digamos, de base. Es una psicoterapia que viene de tiempos posteriores a Freud, 1960, por ahí se empezó a desarrollar, incluso el discípulo de Freud, y en definitiva Carl Jung, Wilber, Gross, Maslow, una cantidad impresionante de psicólogos, psiquiatras y médicos que estuvieron conformando una nueva corriente. ¿Qué es lo que pretende esta corriente? Esta corriente lo que pretende es crear un espacio en el que todo es admisible. Si a lo mejor nos vamos de pronto a una psicología más clásica, hay temas que se evitan, que te digo yo, la espiritualidad, creencias, las experiencias personales de otra índole. La psicoterapia transpersonal está abierta a toda la experiencia del ser humano, independientemente de la naturaleza, y cuando la persona entra con un terapeuta transpersonal, no tiene que modificar su forma de pensar, ni sus bases, ni sus creencias. Todo es válido, todo es correcto y son además un apoyo para realizar la terapia. Es crear una terapia, como decía antes, que crea un espacio seguro, un espacio en el que la persona no se ve atacada ni se ve que tenga que modificar lo que hay en su esencia. Y básicamente lo que pretendían estos psicólogos era acercar la psicología a todo el mundo. Es decir, la psicología no es para personas que tengan un problema mental o un trastorno solamente, que también lo es, ¿no? Ahí se centraba Freud, sobre todo en personas que tenían trastornos, que tenían, digamos, algo intenso, ¿no? En cambio, esta nueva corriente lo que hace es decir, la psicología debe estar y está abierta a todas las personas como una herramienta para mejorar la vida y para comprender la vida y la experiencia que tenemos en ella. Por lo tanto, decir, oh, el psicólogo, uy, este está un poquito tocado, ¿no? No, la psicología transpersonal es una psicología abierta a perfeccionar, a comprender la vida y a trascender cosas que nos hacen daño y que no deben de estar ahí. Y entonces, ya te digo, es una psicología que para mí ha sido clave, muy interesante. Uh-huh.
Tenemos otro comentario de Natalia Alejandra. Dice, gracias infinita, José, por ayudarme a transitar un nuevo camino de la sanación. Gracias. Hay otra terapia que es el proceso perinatal. Sí. Es que Sí, como esto es como un recorrido a lo largo de la vida, se puede decir como símil, empezamos por nuestra concepción. Ya lo que ocurre cuando somos concebidos ya está marcando cómo vamos a vivir. Fíjate, el estadio en el que estamos en la gestación, estamos percibiendo continuamente. ¿Cuál es la experiencia de papá y mamá durante la gestación? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué shock vive mi madre cuando yo estoy en su barriga, en su vientre? ¿Qué situaciones vive mi padre? El entorno familiar. Todo eso queda marcado en esa criatura que se está gestando. De manera que cuando nacemos, ni siquiera en ese momento estamos libres de influencias. ¿Por qué? Porque en ese proceso perinatal ya se está marcando un bagaje y una experiencia. E incluso la forma de nacer. La forma en que nacemos puede determinar unas situaciones y marcar una personalidad. O sea, eso es muy estudiado, es muy interesante. Cuando empezamos a desarrollar eso en la terapia, empezamos a ver cómo se está reflejando la forma en que nazco en mi personalidad y muchas de las personas se quedan sorprendidas. Dicen, es que eso me ocurre. Claro, ¿cómo naciste? De esta forma. Pues, ¿qué pasó cuando estabas en gestación? Todo empieza y entonces empezamos a comprendernos desde nuestra concepción en adelante. Entonces el proceso perinatal sí o sí tiene que estar presente en ese racing. No sé si me he explicado bien. sí. Sí, sí. Entonces, tú vas ahondando en el proceso, tú vas ahondando en el interior, en el fondo de la persona hasta llegar a ese punto, ¿no? Casi que empezamos desde ahí, porque desde ahí ya vamos a ir desenredando todo lo que somos, todo lo que nos parece vivir y todo lo que sentimos, porque hay muchas cosas que ya digo vienen marcadas desde ahí. Uh-huh. Y es generacional. Sí, Ima, dime. Perdón, un comentario de Irma, ¡ay, madre mía! De Irma Arams. Puede comprenderse y hacer consciente muchas situaciones que ignoramos de dónde provenían y de dónde provenían. Claro. Las situaciones, claro. Claro, desde ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? Pues incluso desde ahí ya podemos tener un marcaje, un condicionamiento. Bien, ahora vendría terapia generacional. Claro, también lo que viene en nuestro clan familiar, vienen unos programas, ¿no? Ya que hablábamos antes de ordenadores, vienen unos programas familiares, unas tendencias familiares que de forma inconsciente están presentes en nuestras decisiones y en nuestra forma de sentir la vida. Yo siempre digo que, además no porque no lo diga yo, obviamente, sino porque ya son muchos años de estudio de muchos profesionales, ¿no? Se hace una proporción, una estimación de que el 80% de las decisiones, de las vivencias que nosotros tenemos en nuestra vida vienen de un proceso inconsciente y un 20%, un 30% son decisión nuestra. Muchas veces decidimos cosas que nos creemos que son decisiones nuestras,
pero que vienen del programa familiar. Muchas veces se dice, es clavadito a su padre, es clavadito a su madre, es como su tío, es como tal. Oye, mira, pues esto le pasó también a su abuelo. O esto, venimos repitiendo programas y procuramos inconscientemente ser fieles a los programas familiares. Lo que ocurre es que algunos programas familiares nos trastocan la vida, nos causan problemas. Entonces, el darse cuenta, por ejemplo, en este Racing, el darse cuenta de esos programas que me vienen, que me están entrando y que manipulan en el inconsciente, al sacarlo a la luz, yo puedo decidir si de verdad quiero seguir el patrón familiar en algunas cosas o quiero modificar. Entonces, generacional, abuelos, bisabuelos, y además, a lo largo de la terapia es, ya digo, yo utilizo mucho la palabra impresionante, pues es que lo es, cómo empiezan a encajarse las informaciones, empezamos a ver correspondencias, nombres, vivencias, sucesos, y empezamos a darnos cuenta de qué rama en concreto de la familia me está llegando información, me está llegando ese programa, que me está condicionando y que me está fastidiando en algunas cosas en mi vida y que en otras me está ayudando. No hay que irse al extremo. Isaama 7 pone, se puede cambiar este programa, romper con cosas que son de nuestros ancestros, de la familia. Sí. Y es todo sacarlo a flote, es todo poder verlo, porque si está debajo, nos movemos y en realidad pensamos que estamos decidiendo nosotros y no es así. Ahora sacamos ese programa familiar, todas las familias tienen su historia y nos damos cuenta y dices, oh, es que estoy repitiendo la experiencia de tal, de esto, de lo otro. ¿Quieres vivir en esa dinámica? No, me quiero salir de esa dinámica. Vamos a ello. Quiero continuar con el proceso familiar porque me ha gustado, porque me gustan los principios de la familia, pues sigue siempre y cuando te sientas cómodo. No se trata de abandonar los principios de la familia, ni mucho menos. Pues una preguntilla, José Antonio, un poquito fuera, sí. Un poquito, aunque esté relacionado, pero un poquito. Sí, lo que es la oveja negra, que se le llama oveja negra, lo que hace es un corte generacional, digamos, ¿no? Sí, que utiliza ese lenguaje, sí. La oveja negra es como para decir, hay un programa que está haciendo repetir una serie de sucesos. Un tipo que te digo yo. Las madres crían a sus hijos solteras, solteras, sin pareja. Por ejemplo, la abuela se la tuvo que apañar sola porque el padre se fue o murió, lo que sea. La siguiente vivió lo mismo y la siguiente vivió lo mismo. Hay una tendencia a lo mejor que ocurren una serie de cosas en la familia que llevan a vivir la misma experiencia. Y dice, oye, pues igual que la abuela, igual que la bisabuela, pues a mí me han contado que le pasó lo mismo. Hay un porqué en todas esas cosas que de forma inconsciente se viene repitiendo y ahora resulta que llega a ti y tú dices, bueno, yo no quiero repetir esto. Te conviertes en ese dique, en esa oveja negra, por llamarlo de alguna manera, y tomas conciencia de por qué se produjo eso y en tu vida ya no se reproduce esa tendencia. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Hay multitud de cosas, ¿no? Sí. ¿Qué es el inconsciente biológico? El inconsciente biológico es, digamos, el inconsciente de especie, que lo tienen los animales y lo tenemos nosotros como animales también, que somos. El inconsciente biológico es un empuje vital que va a hacer igual que los animales, que crezcan, se reproduzcan y tengan larga vida. Ese es el inconsciente biológico, ese empuje, ese existe en nosotros también.
La tendencia del hombre, de la mujer como ser humano es crecer, reproducirse y alargar sus días, vivir sano. Ese es el inconsciente biológico. Entonces, el inconsciente biológico también actúa, como dice la palabra, desde el inconsciente. No lo percibimos, pero nos está empujando continuamente hacia la unidad, porque para que la especie se mantenga, siga existiendo, es necesario que haya unidad. Por eso nos cuesta tanto en un momento determinado terminar una relación, porque en realidad es antibiológico, ¿no? Hablamos de inconsciente, es antibiológico. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente biológico nos dicen pareja, hijos y adelante, pareja, hijos y adelante. Entonces nosotros cuando, más en la sociedad en la que vivimos ahora, porque antes estaba eso más marcado, por programas además, nosotros ahora decimos, bueno, tengo un problema, no me va bien, voy a dar un paso y voy a dejar esta relación. Ahí ya estamos chocando con el inconsciente biológico que nos dice la familia no se puede separar. Entonces ahí hay un dolor interno que es biológico y que se hace presente. Podemos ver en los animales que ese inconsciente, por ejemplo, les enseña técnicas de subsistencia, de caza o demás, sin que lo hayan visto en los padres, pues lo llevan ya. Es un inconsciente, una programación que nos lleva a que la especie continúe. Ese inconsciente también hay que entenderlo, porque algunas veces nos mueve hacia cosas que nosotros preferimos elegir que no ocurran. Entonces, sentirlo, verlo y situarlo, ¿no? Como digo, el inconsciente al consciente. Empezamos a ver toda la maquinaria que está manejando en nuestra vida, que es mucha. Guay, guay. Todo Sí, eso, vamos todavía más para adentro, vamos todavía profundizando más, porque aquí me encuentro con que una de las terapias es súper particular. Ciclos celulares memorizados. sí. Esto tiene que ver mucho con las experiencias que tenemos. ¿Cómo vivimos las experiencias? Yo puedo vivir una experiencia de niño determinada y mi hermano, mi hermana la puede vivir también la misma experiencia. Para cada uno va a ser distinta. Hacemos una lectura de la experiencia, ¿vale? Yo hago la mía. ¿Cómo vivo yo esta experiencia que para otro pues no tiene por qué ser importante, pero para mí sí? Yo lo vivo como un shock determinado. ¿Qué te digo? Me caigo al agua y tengo sensación de que me voy a ahogar y desde entonces yo no me puedo acercar a una piscina o al mar, ¿no? Yo he vivido eso como un trauma, se me ha quedado y está condicionando mi vida. Ahora yo tengo que, como persona mayor, pues tengo que decir, bueno, sitúa aquella experiencia en lo que era y ya ve acercándote y ve nadando, que no pasa nada. Por poner un ejemplo sencillo, hay miles de ejemplos, tipos de alergias, por ejemplo, alergias alimentarias. Muchas veces las alergias aparecen porque en el momento en el que se nos comunica un hecho o vivimos una experiencia, estamos, por ejemplo, comiendo alguna cosa determinada. Y se produce un shock. Es decir, estoy comiendo puchero y vienen y me dicen que un familiar ha fallecido. ¡Pum! Y dices tú, bueno, es que si el familiar ha fallecido, ¿qué tiene que ver el puchero, no? Bueno, pues posteriormente es posible que yo cree una alergia a aquel alimento que yo me estaba comiendo en el momento en que recibo una noticia dura. Lo asocio. Todo eso es inconsciente. Alergias, la mayoría, tienen que ver con experiencias vividas en un momento determinado, sobre todo las alimentarias.
tienen que ver mucho con eso, aparte de contaminaciones y todo eso, que también sería otro tema, ¿no? Quiere decir, cómo vivimos, y no me alargo más porque si no, cómo vivimos una experiencia determinada nos crea un shock. Me dan una noticia, ¡boom! Eso es un impacto. Aquí la tengo. Y ahora vamos a los ciclos celulares. Eso lo he vivido con 8 años. Mi abuelo falleció y fue un impacto porque para mí era. Entonces, yo eso lo he vivido y no lo he expresado, me lo he guardado, no he sido capaz de sacarlo emocionalmente porque soy un hombre o un niño, un varón, y en la familia siempre han dicho que los niños no lloran, que los niños no expresan, y yo me guardo eso. ¿Vale? Yo convierto eso en un shock biológico. Está marcado. He puesto ese ejemplo, que es un ejemplo. Hay otros más grandes, muy potentes, son muchos, para cada persona lo vivimos de una manera, se queda marcado. Bueno, pues biológicamente, y además esto funciona así, se abren unos ciclos, es un estudio, hay que ir desarrollando con datos de la persona para localizar en qué momento la vida te va a ir reproduciendo una experiencia similar para que tú recuerdes que tienes un suceso sin sanar, que tienes un shock interno que no has sanado. Y la vida que te quiere sano, ese inconsciente biológico que te quiere sano, te recuerda, te dice, José Antonio, tienes una herida. Y te lo recuerda de una forma parecida. En ciclos, y se llaman ciclos celulares memorizados. De hecho, ya se empezó a estudiar hace ya casi 70 años y hay una cantidad de información impresionante, ¿no? Y es cabal. Es decir, cuando empieza a hacer los ciclos con años, desde el momento de la independencia, cuando salimos de casa, son una serie de parámetros y empieza a determinar y le dice a la persona, con esta edad, ¿qué te pasó? En principio a lo mejor te dice, no, nada. Luego al poquito te dice, pues me pasó tal cosa. Y los ciclos van marcando años y le dices, te vas al año que corresponde y le dices, ¿y en tal año qué te pasó? Y empieza a identificar qué le pasó hasta que llega al origen, porque la vida va marcando repeticiones parecidas, hasta que llega al origen para poder sanar. Es un proceso muy bonito, muy potente, muy llamativo, porque cuando empiezas a hacerlo en terapia, el primero que se sorprende, la persona que viene a terapia, dice, ¿cómo es posible esto? Pero si es que viene clavado con los años, con los sucesos, con recordatorios. Y luego aparecen con síntomas también a veces. Empezamos a tener síntomas corporales porque tenemos traumas que no hemos solucionado. Pues eso es. Wow. Y Macarena. Terapia energética. Bueno, eso también, ahí lo metemos en el pack. Hay lo que podemos decir, una terapia que es psicológica mental, una terapia que es emocional y terapia corporal en la que se puede aconsejar una buena alimentación, hacer deporte, cosas que van con el cuerpo, con el cuidado corporal. Pero no nos podemos olvidar de que somos energía. Cuando se nos mira, aunque nosotros veamos nuestro cuerpo todo macizo, en realidad son partículas y grandes espacios vacíos, ¿no? Y además ya está más que demostrado que nuestro cuerpo es energía. Entonces nuestro cuerpo energético, al igual que nuestro cuerpo emocional o nuestro cuerpo psicológico o mental y el físico, tienen que ser atendidos por igual. Es decir, nosotros tenemos centros energéticos, que es lo que vienen a llamarse los chakras, que todos sabemos acerca de ellos, no han sonado, ¿no? Yo lo llamo órganos energéticos, centros energéticos, y también hacemos un barrido, una toma de contacto para ver en qué parte del cuerpo hay bloqueos.
poner un ejemplo muy normal, la garganta. Cuando empezamos a hacer ejercicio energético, empieza la garganta a secarse, a toser. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no hemos expresado. Hemos guardado y no hemos expresado. En cuanto empieza a moverse la energía por el cuerpo, ¡pam!, aquí la tenemos. Empezamos a tener problemas intestinales, hay muchos síntomas. Están relacionados con los dos primeros chakras, con el chakra raíz, que es el que nos asienta la experiencia de familia, la seguridad, el cobijo, y el chakra sacral, que es el segundo, que es el sexual, que es importantísimo. Ya Freud centró toda su psicología en el sexo. O sea que fíjate, ¿no? Entonces, como que el cuerpo va hablando, va hablando. Entonces, los nudos en el pecho, todo el cuerpo va hablando de que necesita expandirse en los cuatro aspectos: en el psicológico, en el emocional, en el físico y en el energético. Y además este es muy potente. Lleva muchas cosas y sana muchas cosas. Eso tiene que formar también sí o sí parte de ese reseteo. Y se le enseña a la persona mecanismos, formas y cómo ir haciendo para que su energía esté. Somos en realidad un campo eléctrico, un campo magnético que está en funcionamiento. Entonces, cuando la energía no llega a una parte de nuestro cuerpo, nos resentimos físicamente de ahí. Somos un todo, ¿no? Y en cuanto empiezas a abrir, ves que todo está relacionado. Una cosa que es bastante importante, la respiración, modulación respiratoria. Sí, sí. Si no respiramos, no vivimos. Tan claro como eso, ¿no? El otro día estaba viendo un pequeño vídeo de esto que podemos ver en alguna de las plataformas, ¿no? Y decía, la vida es como un caballo, ¿no? La conciencia, el darme cuenta, es el jinete, el que se sube. Dice, pero las riendas son la respiración. Y dice uno, ¿cómo? Bueno, de entrada, si no respiro, como he dicho antes, me muero, ¿no? Entonces, algo hace entrever que esto de respirar es muy importante. Entonces, también abordamos técnicas de respiración. Con estas técnicas de respiración es como si abriésemos el cuerpo, lo aliviáramos completamente. Y dice uno, algo tan sencillo, que tengo que respirar, inspirar, retener, luego hacer contracciones, mover. Y dice uno, esto muy serio no parece. Pero sí, son las riendas. Es decir, normalmente nosotros, cuando bebés, nacemos con una respiración desde nuestro vientre, pulmonar y ventral, por supuesto, y la vamos perdiendo. Y cuando estamos en un estado de estrés o de ansiedad, en realidad respiramos desde aquí, clavicular, ¿no? Nos falta el oxígeno. Entonces, hace muchos años que normalmente las personas vamos dejando una forma de respiración sana. Incorporar una forma de respiración sana lo cambia todo energéticamente, cambia el estado de ánimo y cambia la experiencia. Siempre se ha dicho, mira, antes de hacer nada, cuenta hasta 10, respira, ¿no? Para no meter la pata, ¿no? Es una cosa muy simple que se dice, pero que perfectamente puede estar basado en esto de si respiro, algo cambia. Entonces también ese aprendizaje sobre la respiración. Es que es muy importante la respiración para poder calmarte. Sí, para resituarse, Exacto. bueno, un momento, para reaccionar de forma adecuada.
Ya son muchas cosas. La activación de centro energético, que ya la has referido tú. Ya la has referido tú. Oh. Muy, muy, muy interesante todo, José Antonio. Muy, muy interesante. Nos gustaría, por favor, que dijera a nuestra gente que nos siguen cómo ponerse en contacto contigo, cómo localizarte. Sí. Bueno, como es lógico, pues hoy en día muchas de las terapias que hacemos son online, otras son presenciales. En concreto, el resin tiene que ser presencial, ¿no? Es una técnica que va, pues, en un espacio común, ¿no? Pero, sin embargo, todas estas técnicas que estoy explicando las podemos hacer en una terapia convencional de, de una serie de horas semanales en las que vamos abordando todo esto. Lleva un poquito más de tiempo, requiere la permanencia de la persona, decir, no, yo estoy aquí, voy a continuar, pero se puede hacer sin ningún problema. Para ponerse en contacto, pues a través de Instagram, por ejemplo, tiene mi número, aparece mi número de teléfono, en Facebook, el diván de José, por ejemplo, también. Además, un grupo muy recomendable, ya vamos en busca de las 2000 personas y ahí se comparte, son cosas que nos unen en un propósito de autoconocimiento, ¿no? Entonces, pues vía WhatsApp, vía llamada, vía Instagram, siempre hay una posibilidad muy, muy clara, muy sencilla de contactar y de que puedan recibir una explicación de todas estas cosas, ¿no? Como siempre digo yo, mientras más barcos naveguemos hacia el mismo rumbo, pues el camino es mucho mejor, mucho más fácil, mucho mejor. La verdad que yo conocí a José Antonio, como he dicho antes, a través del grupo. Primero entré, digo, oye, el diván de José, vamos a mirar de lo que es. Empecé a curiosear un poco y tal, y la verdad que me gustó muchísimo. Tiene una serie de podcasts muy chulos, muy, muy guay y con también mucha información. Y nada, que encantada de haber podido, gracias al Deván de José, haber ido contigo, José Antonio. Muchas gracias. Lo que yo también quiero compartir es que los procesos terapéuticos de cambio algunas veces se asocian con la idea de sufrimiento. Oh, me lo voy a pasar muy mal, voy a llorar mucho, no veas cuando tenga que mirar todas las cosas que han pasado. El proceso de transformación no tiene por qué ir ligado a un dolor y a un sufrimiento, ni mucho menos. Podemos pasar ratos en los que nos compungimos o nos damos cuenta de algo que nos duele, pero va muy relacionado con la calma y con la paz. En el proceso de resin o de terapia entramos en un espacio de mucha tranquilidad y eso es importante también. Es decir, el drama no es necesario, el sentir sí y el expresar evidentemente sí, porque precisamente recomendamos expresar. Y ahora ya comento, estoy preparando también un poco, ya desde hace tiempo, sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Pues ya hemos hablado antes de Freud, que todo su estudio prácticamente estaba centrado en que todo lo que vivimos viene de traumas sexuales o de tendencias sexuales y efectivamente así la sexualidad en el ser humano es muy importante. Entonces estoy preparando también ya llevo tiempo estudiando sobre el tema y haciendo cursos y demás, sobre el tema de la comprensión de la sexualidad, de lo que es el masculino y el femenino, que podemos acompañarnos de la palabra sagrado masculino, sagrado femenino, porque desde ahí las relaciones son algo muy diferente. Ahí nos usamos también de técnica, o sea, más que de técnica, de conocimiento milenario, como es el que nos comunica el Tantra, ¿no? Que se asocia mucho con sexo o práctica sexual y sin embargo el Tantra en realidad es una enseñanza y lo que menos es, que también, porque si no, no podría ser,
también es sexualidad, comprensión en la sexualidad, pero también de interiorización de lo que significa la sexualidad en el ser humano y de cómo me relaciono con mi sexualidad y de cómo me relaciono con la sexualidad de las personas con las que comparto mi vida. Entonces ese es un tema que lo estoy desarrollando, que prontito yo creo que podrá ir saliendo, que también desde esa calma y de ese punto centrado, como a mí me gusta, obtener información y información que nos sirva para aplicarlo en la vida, ¿no? Eso para una próxima. Sí, hay opción. Para la próxima, para la próxima. Que ya tengo que decir que ya también nuestro compañero nuestro se ha sumado ya también a nuestro grupo de WhatsApp desde el corazón. Agradezco, sí. Pues nada. No sé si quieren, si os apetece añadir algo más, José, Inma. Nada. Yo he hablado Nada. mucho. Gracias. No sé si vosotras queréis comentar algo. Sí, aquí hay Imara, muy recomendable, una terapia determinante para ser consciente las causas de muchas experiencias. Gracias. Gracias a vosotros. Bien. Pues nada, pues entonces darte las gracias de todo corazón, José Antonio, A vosotros. animando a las personas a que se unan al recinto y nada. Ya Sí, a vivir mejor. Tenemos como programa ancestral ya y asumido esto de que la vida es un valle de lágrimas y que el sufrimiento y que así es como aprendemos sufriendo. Y madre mía, que sí que hay cosas complejas en la vida muchas veces, pero no es el enfoque. O sea, es otro programa del que nos tenemos que deshacer para vivir mejor, para vivir más en paz, para disfrutarnos, ¿no? Para colocarnos en el lugar que nos corresponde. Muchas veces somos el último o la última de la existencia. A todos van delante, a todos ponemos delante y nos perdemos la vida. Nos la perdemos por no entrar en un proceso de sanación, en un proceso terapéutico en el que ya vamos a quebrar los viejos patrones y nos vamos a enfocar a lo que de verdad importa, lo único que importa, que es lo que estamos haciendo en esta vida, cómo la estamos viviendo y vamos a ser felices, lo más felices posible. Fíjate qué importante. Pues aquí están diciendo, a ver, Bea Diapolo, muchas gracias. María Loreto Medina, gracias, José Antonio. Vane, igual, gran profesional, José Antonio. Bea Diapolo, a continuar repartiendo bienestar. Suma y sigue. Gracias a todos, por supuesto. A ver, el último está interesante porque dice el tema del tantra. ¿Tú lo ves bien, Inma? Sí. María Loreto Medina dice el tema del perdonad. Tantra, se nos atraganta. Sí, sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, es que hay algunas palabras que no. No hay manera. Es broma. Es muy interesante y desconocido. ¿Podemos contactar con José Antonio para conocer un poco de este mundo? Sí, claro. También. Ya digo que está bastante avanzado, pero que aún así en la terapia también el tema de las relaciones es importantísimo. Entonces, ahí hay una serie de conceptos que valen oro, ¿no? De la sabiduría de todos los tiempos
acerca de, y que no tiene nada que ver con los conceptos materialistas o los conceptos que hoy en día marca la sociedad como lo que es sexualidad. Y por eso es importante rehacerla también. Hemos de decir que hay muchísimos, que hay bastante, ha habido esta noche bastante comentarios. Igualmente, si alguien quiere preguntar algo que sea de su interés o tal, si queréis podéis también ponerlo en nuestros comentarios que nosotros se lo hacemos llegar a José. Sin ningún problema. Luego también vais a poner la entrevista en el canal de YouTube, ¿verdad? Exactamente. Está en el Facebook, en YouTube y en Instagram. Y abajo en comentarios de nuestro vídeo pues ponemos la seña de José Antonio por si alguien se le olvida o no lo ha apuntado o algo, pues para que pueda ser más fácil para dar con él. Bueno, pues agradeceros la oportunidad y también a las personas que han estado acompañándonos, que han estado comentando y nada, el camino continúa. Muchísimas gracias, José. Gracias. Muchísimas gracias, Inma. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás. Gracias a todos. Sí. Un beso enorme. Chao, chao. Hasta pronto.